Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Laberinto de Ariadna que hoy nos trae como invitado a un poeta de referencia como es Edgardo Dobry, quien hoy nos acompaña y no por primera vez, porque hace algunos años ya estuvo con nosotros en esta misma aula, cuando entonces se llamaba Aula dels Escriptors. Ah, sí. Que, ¿os acordáis? Hace algunos, no sé si hará ya como 4 o 5 años que le cambiaron el nombre y ahora es Aula María Mercè Marçal. Sí. O sea que hoy el acto que vamos a celebrar tiene por título El Parasimpático, la poesía de Edgardo Dobry. Quiero adelantar, aunque luego ya volveremos a citarlo, a hablar de ello, que El Parasimpático es tu último poemario editado en el año 2021 y que con él obtuviste el Premio Ciudad de Barcelona en literatura castellana. Muy bien. Antes, sin embargo, de ahondar en esta obra que es heterodoxa, profunda, densa, me gustaría hacer algunas puntualizaciones acerca de la vida y de la obra de Edgardo Dobry para ponernos un poco todos en contexto. De manera que diré que Edgardo Dobry nació en Rosario, Argentina, en el año 1962. Es, además de poeta, ensayista y traductor, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, donde imparte teoría de la literatura y literatura hispanoamericana. Actualmente, como se deduce de lo anterior, reside en Barcelona. ¿Desde cuándo, Edgardo? Muchos años. 30 y pico, sí. Está bien, está bien. Además, Edgardo es miembro del Consejo de Dirección de la revista argentina Diario de Poesía. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas de España, Argentina y México. Ha traducido, entre otros, a gente tan importante como Giorgio Agamben, Roberto Calasso, Sandro Pena y William Carlos Williams. Trabaja como editor y escribe ensayo y crítica literaria, principalmente en el diario El País. Codirige junto a Nora Catelli la colección Intervenciones Trampa. En el ámbito de la poesía es autor de 6 poemarios desde el año 2004, cuando se incursionó en el tema poético con el libro titulado Cinética. Después de Cinética, en 2005 llegó El lago de los botes, en 2008 Cosas, en 2011 una antología titulada Pizza Margarita, Contratiempo en 2013, El Parasimpático, aquí hay una pausa, ¿no?, más prolongada, de 8 años, El Parasimpático, que se editó en 2021, y también hay que decir que algunos de sus poemas están publicados en diferentes antologías. Es asimismo autor de ensayos con títulos tan estimulantes como Orfeo en el kiosco de diarios, Una profecía del pasado, Lugones y la invención del linaje de Hércules, Historia universal de Don Juan, nacimiento y vigencia de un mito moderno, y Celebración a través de la poesía americana. Bueno, aquí lo tienes, ¿no? Muy bien, una vez hechas las presentaciones de rigor, vamos a centrarnos en su último poemario, editado en Club Editor, que hemos dicho que se titula El Parasimpático. Y para ello partamos de la siguiente idea, una frase que él utilizó en una entrevista que te hicieron, lo que pasa que ahora no la tengo anotada, y que a mí me impactó mucho y me gustó, y fue cuando dijiste: escribir un verso es siempre un ejercicio de heterodoxia. Me pareció brillante. Y si a esto le añadimos que, según tú, un artista debe hacer lo que todavía no sabe hacer, lo que aprende a hacer haciéndolo, creo que estamos ya en disposición de abordar, de aproximarnos, porque profundizar en tu obra necesitaríamos muchas sesiones, pero hablemos de una aproximación. Estamos en disposición de aproximarnos a su poemario El Parasimpático. La poesía de Edgardo Dobry parte de la experimentación, de la indagación formal, de un cambio de enfoque y de una exigencia poética que no es la habitual, no es la de la poesía al uso. De modo que cuando tenemos tu libro entre las manos, yo creo que tenemos que abrir la mente, nuestro espacio estético. Necesitamos familiarizarnos con una inusitada sensibilidad que es original, que está muy intelectualizada, enraizada en las vanguardias. A juicio de algunos, es una poesía neobarroca. Yo he detectado, no sé si tú estarás de acuerdo, acentos surrealistas.
y que se desliza con versos antipoéticos a lo Nicanor Parra. Y os muestro un ejemplo. La tostadora nos espía, te lo dije. Otra vez, caray, tus fantasías. Es delirante. O si no, estos otros versos que son al estilo de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, cuando dice: ¿cómo es que el grillo se durmió y su afiladora a pedal sigue chispeando? Bueno, dejando esto de lado, vamos a intentar explicar cómo está construido este libro. Es un libro que se divide en 3 partes desiguales. Las 2 primeras sí que son más homogéneas en cuanto a la extensión, ¿no?, al número de poemas que contiene. La primera se titula, la primera de las partes, Peso Neto, la segunda es Como Todo, hay un sintagma comparativo incompleto, y la tercera es El Requiem. Esta es la parte desigual porque es una elegía, una larga elegía de 10 páginas que está dedicada In Memoriam JB, según la cita del propio Edgardo. Y con estas siglas, pues, Edgardo nos aclara que JB fue un psicoanalista, un ensayista y un maestro argentino que murió en el año 2017. Bueno, esto es a título informativo. A mí, en cuanto al tema de la estructura, me ha llamado mucho la atención, quería hacer mención de que veo cierta recursividad, un planteamiento cíclico, y me explico. El libro se abre con un poema que es muy interesante, un poema sorprendente, que se titula Una forma del consuelo. Es un soneto, es el único que sigue un esquema rígido de la métrica tradicional, y en este soneto se produce como apela al propio libro, le advierte de todos los obstáculos que va a encontrar en su camino, que son muchos, entre ellos el menosprecio y la envidia, pero aún así lo conmina a continuar, porque la poesía, a pesar de todo, vale la pena. Ese es el mensaje de este primer poema. Y uno de los últimos poemas, el penúltimo poema de la segunda parte, recupera esta idea con otro tratamiento, pero es la misma idea, y se titula Para una teoría del consuelo. Hay una analogía muy clara incluso en el título que se utiliza. Aquí lo que se hace es una especie de alegoría, se crea una cosmogonía acerca del origen del ser humano, de la naturaleza del ser humano, para acabar diciendo que realmente la vida valdría poca cosa si no fuera por el arte y la poesía. Entonces, es un tema recurrente, el del consuelo y el de ser salvados, ¿no?, el de ser rescatados por la poesía y por el resto de las artes. Sí, obligado, ¿vale? Es decir, yo creo que aquí lo que hay es una reivindicación del hecho poético, a pesar de todos los obstáculos que no se obvian, que se mencionan, se explicitan de una manera clara, pero se produce esa reivindicación, esa apología poética. A partir de aquí, sobre todo las 2 primeras partes, que son las más homogéneas, como he dicho, en cuanto a extensión, pero en cuanto a temática, fluyen de una manera bastante unitaria, creo yo, en los dos apartados, para hablarnos del poeta en su tránsito por Barcelona, de la cotidianeidad, de aspectos personales, de aspectos creativos. Nos habla de la amistad, nos habla del fútbol, nos habla del ocio, nos habla de cosas aparentemente triviales, pero las cuales constituyen al fin y al cabo nuestras vidas. Con ello se produce también una visión un tanto fragmentaria y atomizada de la realidad, porque a veces se llega incluso a un nivel de preciosismo que a mí, no sé si estarás de acuerdo, pero me recuerda a una de los procedimientos que utiliza Joyce en el Ulises. Por ejemplo, aquellos versos que dicen en el poema titulado Evaporaciones: en el rojo y el azul del cargo y el abono, sushi time, menos 18,95, punto y coma, la boulangerie, menos 2,95. Entonces, hay una visión que acaba como desenfocando, ¿no? Es decir, cuando nos fijamos tanto, ahondamos tanto en una cosa y acabamos viéndola tan de cerca,
perdemos la visión de conjunto. Y creo que esa fragmentación al final acaba produciendo un poco la idea del absurdo, ¿no? Del absurdo de nuestras existencias, y eso lo enlazo con el arte, la poesía que nos rescata de tanta trivialidad o de tantas rutinas. Creo que el tema de la rutina también como algo aniquilador, ¿no?, aparece reflejado en tu libro. Otro dato que me parece muy relevante en el parasimpático es la cuestión del humor. Es transversal en tu libro, y no solo en este libro, sino que ya estaba muy presente también en el segundo, el titulado, no recuerdo el nombre, el bote, o el lago de los botes, que ya el título, ¿no?, te delata. Y es un tema que es muy interesante, porque además aquí se podría abrir incluso una discusión. Hay muchos autores que consideran que la lírica está reñida absolutamente con el humor. Aunque, como dijera Nicanor Parra, que era un contestatario de la poesía, una especie de terrorista poético con su antipoesía, él decía: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Entonces, algo que no tiene la poesía de Edgardo Dobry precisamente es solemnidad. Él trata de las cosas particulares, de las que nos afectan a todos, y lo hace con humor y con ingenio. De ahí supongo que viene el apelativo de neobarroco. Utilizas muchas figuras retóricas con unos planteamientos nada clásicos, pero sí que hay muchísimas aliteraciones, paranomasias, analogías, anáforas. Es un lenguaje muy rico, indaga muchísimo en las posibilidades del lenguaje para ofrecer resultados que siempre son sorprendentes. Por ejemplo, hay uno, este es el que más me chocó de todos, a ver, que no tiene desperdicio, el libro hay que leérselo con calma, pero a ver qué opináis de esto. Robot busca el retumbo del submarino estallado por un poro de agua. No, es el vagón, murciélago que silba, subterráneo fugaz sueño, abrazado a la mochila de las responsabilidades. Hay que meditarlo. Pero como veis, hay una riqueza de lenguaje, una riqueza de efectos sonoros, de imágenes que se escapan a lo que hoy en día estamos acostumbrados, porque yo creo que hay como una nueva ola de conservadurismo, no solo ideológico, sino literario en todos los ámbitos, pero estas cosas ya las hacían los vanguardistas hace más de 100 años. Y yo creo que recuperas un poco el espíritu del creacionismo, el espíritu del ultraísmo, con las alusiones, por ejemplo, al robot y a cuestiones así más tecnológicas, y montas un poemario como es El parasimpático. ¿Qué más podemos decir? Creo que ya he dicho bastantes cosas. Si quieres tomar la palabra, por favor, Edgardo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo estoy impresionado por la profundidad y la sensibilidad de tu lectura. Y gracias a los amigos que están presentes. Yo estuve en este aula muchas veces porque en una época yo fui socio de la SEC y hacíamos aquí presentaciones. Aquí estuvo, qué sé yo, Tamara Kamensain, por ejemplo, recuerdo muchos poetas argentinos, Arturo Carrera, y luego Felipe me invitó una vez al laberinto, pero si mi recuerdo no está deformado, era en torno a una mesa, ¿puede ser? Sí, puede ser. Claro. Sí, hace unos años. Vale. Claro. Por eso yo tampoco en esta oportunidad lo divulgué mucho, porque pensé que era una cosa como más bien de poca gente y en torno a una mesa, y entonces, pero bueno. Nos falta la mesa, pero... Sí. En la mesa. Claro. Bueno. Sí, exacto. Pues bueno, muchas gracias. A mí me encanta conversar con vosotros de poesía, y realmente tu lectura creo que ha captado muchas cosas que yo hice o quise hacer, y voy a tratar de no responderte porque no me has preguntado, pero sí retomar algunas cosas, porque creo que sí, que has, digamos, tocado así como si fuera una sesión de acupuntura, has tocado algunos nervios sensibles. Lo del artista debe hacer lo que aún no se debe hacer. Sí, o sea, yo
tengo la impresión de que la poesía es un género literario particular porque a diferencia de otros géneros literarios, particularmente la narrativa, donde siempre existe, si no una divulgación, está la promesa, por así decir, o sea, hay una industria que se mueve en torno a la novela, entonces el escritor, la escritora que escribe novela, creo, tiene la sensación de que hay un lector o una serie de lectores que pueden estar esperando, sobre todo en los últimos tiempos, digamos, en que, como tú dices, la experimentación cayó un poco en desuso y se volvió una forma más, ¿cómo decir?, conservadora, o si uno quiere ser un poco malo, podríamos decir fácil también, ¿no? Sí. En cambio, Claro. en la poesía, como uno no parte de la base de que uno va a tener miles de ventas ni cosas por el estilo, entonces, ¿cómo decir? El poeta tiene que hacer lo que le parezca que tiene que hacer, sin pensar en si lo va a editar tal o cual, o si lo va a traducir tal o cual, y sobre todo no tiene que repetirse. Repetirse no tiene sentido, o sea, a mí no me parece que uno tenga que dejar 4 volúmenes de poesía reunida cuando ya no esté. El ideal sería dejar unos cuantos poemas que fueran, si no memorables, perdurables, digamos. En ese aspecto creo que evidentemente uno tiene que arriesgarse y tratar de indagar, de buscar, ¿no? Básicamente dirían no repetirse, porque eso es aburrido para uno y para los demás. Lo del neobarroco tiene algo que ver, podríamos decir, lo del neobarroco tiene 2 sentidos. Por un lado, evidentemente lo que nosotros asociamos a las formas barrocas, como tú dices, con juegos retóricos, con figuras, etcétera, pero particularmente tiene algo que ver con una cuestión histórica en la poesía latinoamericana. El neobarroco fue un movimiento muy fuerte en la poesía de América Latina y seguramente fue también el último movimiento, podríamos decir, panamericano, ¿no? En ese aspecto se pareció un poco al modernismo de Rubén Darío, que abarcó toda América. El neobarroco, entre los 60 y los 80, fue una tendencia muy fuerte. Ahora no le voy a dar una clase sobre eso, pero eventualmente podemos hablar, digamos, que cuando yo pertenezco a una generación que de alguna manera todavía tiene un pie, por así decir, en el neobarroco, porque los poetas que leíamos, o yo que leía, tenían fuertemente que ver con eso, pero por otro lado también reacciona, digamos, contra eso, en el sentido de lo que podríamos llamar una vuelta a un poema que sea comprensible, ¿no? Que pueda comunicar, como tú muy bien decías, algunos cristalizaciones de experiencias cotidianas. Entonces, por ejemplo, el poema que tú leías del robot es claramente de la línea neobarroca, en el sentido de que son poemas en los que es más difícil saber, digamos, cuál es la experiencia que puede haber detrás. Hay un cierto, lo que Mallarmé llamaba el espejismo entre las palabras mismas, ¿no? Buscar un poco esa especie de significación, podríamos decir, intralingüística. Y luego hay otra beta que es más, creo, reconocible, comprensible. Ahora bien, también es cierto, y eso creo que también lo dijiste muy bien, que yo pienso que un poema tiene que ser siempre una cosa consistente, en el sentido de que creo que el desafío del poeta, no de ahora, sino al menos desde los últimos, no sé, 150 años,
cuando empieza eso que ahora se llama la industria cultural y que en un principio fue la industria editorial, porque lo que hoy es industria cultural empezó cuando se empezaron a imprimir periódicos y revistas periódicas. Entonces los poetas que hasta ese momento habían sido como los dueños de la palabra, vieron como usurpado, digamos, su única herramienta de trabajo, que era el poema, porque la palabra estaba en manos del periodista, del folletinista, del publicista y más tarde de la radio, de la televisión, de internet, de WhatsApp, y todo es palabra, ¿no? Se dice que vivimos en la era de la imagen y no lo niego, pero casi todas las imágenes que nosotros vemos no tienen sentido si no van asociadas a palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la palabra siga siendo un elemento que signifique, que no sea banal, que no sea como cuando sacas un cubito de la nevera y enseguida se disuelve, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que el cubito siga manteniendo su solidez, por lo menos durante un tiempo? Yo creo que ese es un poco el desafío del poeta, ¿no? O sea, volver a darle a la palabra una entidad consistente. Entonces, para eso, ¿cómo lo haces? Haciendo que el poema, incluso cuando parece que está transmitiendo una experiencia clara, reconocible, que es por otra parte deber del poeta, porque podríamos decir, yo creo que, o sea, ¿por qué nosotros seguimos leyendo a poetas del pasado, incluso de hace muchos siglos, incluso a veces en traducción, porque ya hemos olvidado o nunca aprendimos el latín o el griego? Porque esos poetas nos siguen diciendo algo acerca de lo que podríamos llamar la experiencia humana que todavía hoy nos identifica. Por lo tanto, el poema tiene la responsabilidad de captar en lo específico, en lo pasajero, en lo individual, algo del orden de lo universal, ¿no? Si tú lees un poema de alguien que ha escrito en otra lengua, en otra época, y te causa algún tipo de emoción, o te da risa, o te hace pensar, quiere decir que ese poeta, que como persona es alguien muy alejado de ti, en el lugar y en el tiempo, y con quien probablemente no compartirías ni sus ideas políticas, ni sus gustos personales, captó algo que también en algún momento te ha sucedido a ti, ¿no? A mí me pasa eso, por ejemplo, me pasa con muchos poetas, pero uno de los que está presente aquí, por ejemplo, es Catulo, ¿no? Catulo escribió hace 2000 años, pero Catulo, digamos, descubrió una cosa que todavía hoy sigue siendo vigente, que es el modo en que cada uno de nosotros crea una especie de personaje mental de sí mismo al que le habla, ¿no? Entonces, cuando Catulo, hay poemas de él, sabéis que Catulo tenía una amante a la que él llama Lesbia, en homenaje a Safo de Lesbos, de la que se ha escrito mucho. Se dice que era una señora romana que se llamaba Clodia, que era la mujer de un alto miembro del gobierno romano. La idea del amor en Roma es bastante distinta a la que después va a tener, digamos, el cristianismo, un poquito más libre, podríamos decir, y se podía escribir sobre el amor como pasión y no solo como institución. Y entonces Catulo se dice a sí mismo: no seas loco, Catulo, lo que ves perdido, dalo por perdido, ¿no? Pero entonces, eso tú también lo haces. Claro, por eso digo, porque es una obra muy dialógica. Claro, bueno, por eso digo que... del yo sí. Digo que ahí me parece que se capta algo que todavía hoy nosotros podemos hacer, que es, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es la situación que describe Catulo? Cuando hay un desdén, digamos, estás enamorado de alguien, ese alguien de pronto te dice, ya no me interesas, ¿no? Entonces, ¿tú qué querrías hacer? Decirte a ti mismo, no le hagas más caso, porque ya... Pero no puedes. Entonces hay una especie de fase entre lo que tú sabes que deberías hacer, pero a la vez no puedes hacer. Entonces, sin remedio,
te pones en ridículo, porque sigues buscando a alguien que sabe que cuanto más lo busque, más te va a desdeñar, porque además esa es un poco la dialéctica del amor. Cuando alguien, por así decir, goza del desdén, si uno le da, alimenta ese goce, evidentemente es lo peor que puede hacer, pero a la vez no puede dejar de hacerlo, porque estás, como diríamos nosotros, estás pillado, que por algo una de las, ¿cómo decir?, alegorías más antiguas del amor es el cautivo, ¿no? Sí. El cautivo de amor, justamente por eso, porque estás preso de algo, de una prisión invisible, pero de la que no puedes escapar, que es probablemente la peor prisión, porque te la llevas tú a todas partes donde vayas. Entonces, me parece que eso que pasa, digamos, en Catulo y nos sigue pasando hoy y seguramente le seguirá pasando a las generaciones posteriores, es idealmente lo que el poema busca, ¿no? Captar en tu experiencia algo que luego pueda sacar un aprendizaje, una especie de luz, sí, o de arañar algo que fije, ¿no? que perdure, por así decir. Yo pienso que probablemente en libros míos anteriores era más neobarroco, porque también lo que pasa es que cuando uno es más joven, probablemente se quiere, no es que se quiera lucir, pero de alguna manera no te das cuenta quizá o sea, yo tengo poemas míos que ahora los leo y pienso, este poema, como tiene algo detrás, hubiera sido mejor si no lo hubiera... creo que la tercera mano de pintura no se la tendría que haber dado, con 2 ya era suficiente, ¿no? Pero bueno, esto también es una cosa que uno aprende, no sé, Borges cada vez que reeditaba sus poemas los reescribía, y a veces tú lees la primera versión y era mejor, porque también hay una cosa de pudor con lo que uno mismo ha escrito, que es que a lo mejor alguien desde fuera lo lee y dice, me gustaba más la primera versión, pero uno como actúa con ese pudor de decir, aquí me parece que se me fue un poco la mano en querer lucirme con juegos y tal, ¿no? Entonces, me parece que aquí en el Parasimpático yo intenté buscar un punto intermedio, sobre todo en los poemas, podríamos decir, más, como tú dices, más salido de situaciones reconocibles, cotidianas, en los que no hubiera facilidad, pero tampoco, podríamos decir, un exceso de complicación que el lector se sintiera expulsado, por así decir, ¿no? Que es uno de los peligros que tiene a veces la poesía, o sea que, no sé, ustedes que frecuentan poetas seguramente que habrán muchas veces oído el lamento de los poetas de que nadie les hace caso, ¿no? Sí, es muy frecuente. Claro, y en realidad lo que los poetas no se dan cuenta en muchas ocasiones es que en el origen es el poeta el que rechaza al público, porque en esa situación de usurpación de la palabra de la que yo hablaba antes, el poeta adopta un cierto arresto aristocrático, ¿no? Es decir, todo eso es vulgaridad, yo soy el que sabe cómo se puede hacer belleza con la palabra, ¿no? Y eso lo que origina es que digamos que el público, miren, Baudelaire tiene un poema en prosa que les recomiendo que lea, que es absolutamente gráfico, que dirían, para usar una palabra que muchas veces utilizamos, ligeramente fundacional. Se llama el perro y el frasco. Entonces el poema dice, en los poemas de Baudelaire, como sabéis, sucede prácticamente
muchos de ellos en las calles de París. Entonces se le acerca un perro en la calle y él saca un frasco de perfume y el perro lo huele y se va aullando, ¿no? Y entonces él le dice, si te hubiera ofrecido una bolsa con excrementos, la hubieras adorado. Entonces dice, eres como el público. Es decir, le está diciendo literalmente, perdón la palabra, el público prefiere la mierda al perfume fino, ¿no? Es decir, que ahí Baudelaire está fundando una estirpe, digamos, de poeta, que es decir, yo puedo estar enfermo, hambriento, con la ropa raída, pasando frío, etc., pero mi sensibilidad es superior a la de los demás y yo soy el único que sabe algo acerca de la belleza y de la poesía. Entonces, claro, hay una especie de retracción ahí que hace que 150 años más tarde de eso nos encontremos. Sería muy interesante hablar largamente de esto, porque para mí es un tema central, porque digamos, Sí, tú te encuentras en este aspecto podríamos decir básicamente dos clases de poetas. Los que tienen una tremenda ansiedad de tener un público y entonces cometen toda clase de facilidades pensando que así lo van a lograr, y lo contrario, los que de alguna manera ya se han resignado a que el poema solo lo leen 4 o 5, pero esos 4 o 5 llevan pajarita y van siempre bien peinados. Y eso lo que causa muchas veces es que tanto unos como otros, creo, no se detienen a pensar en cómo buscar la forma que corresponde a cada tiempo, ¿no? Creo que cada época tiene su poesía y quizás para mí, evidentemente, esto es, cada uno encuentra su solución. Para mí tiene que haber una especie de combinación de ambas cosas, ¿no? Es decir, uno tiene que ser capaz de decir algo acerca de su situación de hombre, en mi caso, en el mundo de hoy, y a la vez tiene que ser capaz de crear con eso un objeto artísticamente consistente, ¿no? Que no sea solo agua corriente, que tenga algo que no es, que le ponga problemas a la fluidez que es característica de otros géneros, ¿no? Donde la lectura fluye sin tropezarse. Creo que en el poema cada tanto hay que tropezarse, es decir, a ver, aquí qué pasó, ¿por qué me tropecé, ¿no? Bueno. Es que si no nos encontraríamos en la disolución de los géneros, ¿no? Que también es algo que está pasando. Claro, o sea, el problema no es quizá la disolución de los géneros y la pérdida de lo específico, ¿no? Sí. Es decir, finalmente, claro, aquí hay una cuestión. Tú mencionabas una cosa que a mí me parece muy interesante que hayas visto. Es buena lectora la Dolorosa, ¿eh? Que es que el libro empieza con un soneto. Claro, sí. Si nosotros lo pensamos, fijaros lo que pasa. O sea, a principios del siglo XX, podríamos decir, ahora tú decías hace 100 años, justamente el año pasado celebramos los 100 años, por ejemplo, de Trilce, de Vallejo, sí. De un libro para mí muy importante, no tan grande como Trilce de Vallejo, pero importante, por lo menos para el Río de la Plata, que es Los 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de Oliverio Girondo. Estos poemas, estos libros, rompen con las formas tradicionales, ¿no? Si leéis, por ejemplo, Los Heraldos Negros, que es el primer libro de César Vallejo, ahí César Vallejo todavía es rubendariano. El tema ha cambiado porque Vallejo se da cuenta que todas las fantasías parisinas y versallescas de Darío no van con lo que es él y con lo que es su realidad de hombre, digamos. Pero la música es rubendariana, son esos alejandrinos que tanto le gustaban a Darío. Después él dice, no, yo tengo que hacer algo nuevo, rompe. ¿Cuál es el problema? Que esos poetas, digamos, conocían la tradición y provocan la ruptura, ¿no? Sí. Nosotros pertenecemos, para decirlo como diría Octavio Paz, a la tradición de la ruptura, es decir, la tradición verdadera, la tradición secular la conocemos poco.
Sí. Entonces ya no hay una decisión acerca de voy a escribir en verso en endecasílabo o voy a escribir en verso libre, porque solo conocemos el verso libre. Entonces esto me parece que a lo largo de varias generaciones de versolibrismo ha hecho que las formas se vuelvan demasiado fáciles a veces, Sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, estoy Yo completamente de le voy acuerdo. a preguntar ahora, en esta evolución, por qué la mayoría de poetas han adoptado el verso libre, porque es más fácil, es verdad, lo que pienso, no soy... Bueno, también al no estar marcado por la rima, uno Claro. puede buscar también la palabra Sí, que realmente quiere poner ahí. sí, ¿no? también. No la que solamente te rima. No, no, claro. yo pienso que creo que Deleuze lo decía bien, la pérdida de los géneros y también por eso digo la pérdida de la especificidad. Pensemos, por ejemplo, para comparar un poco, pensemos en el arte, ¿no? Hace, no sé, 50 años tú entrabas a una galería de arte y veías cuadros. Ahora entras a una galería de arte y ves instalaciones, ves vídeos, ves una escoba con una palita que tú no sabes si se la dejó la señora de hacer faena o el señor de hacer faena o es la obra, ¿no? Sí. Y la primera reacción de muchísima gente, incluso gente culta, cuando entra a una galería de arte hoy en día es, esto es arte, si esto lo puedo hacer yo. Claro, sí. Entonces, eso quiere decir que hay algo de lo específico, lo que se llamaba, digamos, la pintura de caballete, que, por ejemplo, entre nosotros quizá el último que lo hizo fue Miquel Barceló, por ejemplo, ¿no? Donde uno ve una técnica, puede reconocer objetos, digamos, hay una cierta figuratividad que durante mucho tiempo estuvo muy mal vista, ¿no? Estuvo castigada Claro. por las galerías. Hay una entrevista a Francis Bacon, el gran pintor inglés, que siempre fue figurativo, en el que él cuenta que iba a París a hablar con los artistas, digamos, vanguardistas, y cuando él le decía que hacía pintura figurativa se daban la vuelta y hablaban con otro, porque le parecía que era una antigüedad, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un hilo que se rompe en un momento dado. No diría que repentinamente, evidentemente es un hilo que se va tensando, ¿no? En el arte se ve claramente como alrededor de 1860 empiezan los impresionistas, después vienen los fauvistas, después ya empieza a haber la ruptura, digamos, con la figuración, el cubismo, etc. En la poesía pasa algo parecido también, ¿no? La cuestión es cómo... O sea, hay distintos motivos para que esto suceda. No, evidentemente los grandes fenómenos en el arte no suceden casualmente, ¿no? Y uno puede decir que está bien que así sea, porque no se puede hacer, digamos, durante 300 años, No vas a hacerlo, ¿no? todos los poetas de Europa imitaban a Petrarca. En un momento dado, eso, ¿no? Pero ¿cómo volver, digamos, ¿no? ¿Cómo religar? Por ejemplo, con esto termino, porque tampoco quiero dar una clase, pero fíjate que un poeta muy reivindicado en los últimos años, aunque quizá no tan bien leído en ese aspecto, es Jaime Gil de Viedma. Oye, a mí me encanta. Claro, porque Jaime Gil, por ejemplo, vuelve a la idea de recuperar formas tradicionales traídas a la vida del siglo XX. Por ejemplo, escribe una albada, que es un género característico de la poesía trovadoresca y que él trae, digamos, a su situación, ¿no? Otro poeta interesante en ese aspecto y muy cercano a Jaime Gil de Viedma es Gabriel Ferraté. Gabriel Ferraté... Y no a todo el mundo gusta, y no Claro. todo el mundo es difícil. A mí, yo la primera vez que le leí, Por eso. recuerdo que me costó,
Y sin embargo, a medida que le he ido conociendo, me ha gustado mucho. Pero tú eres un gran entendido en Gabriel Ferrater y una de tus lecturas recomendadas en poesía. Sí. Sí, bueno, por eso justamente, bueno, lo de Gabriel Ferrater tiene que ver con distintas cosas, pero una de las cosas que me interesan en ambos es esto, ¿no? Es decir, cómo volver, por así decir, no pensando que el tiempo no existe y que uno puede escribir hoy como Garcilaso o como Góngora, sino justamente haciendo el ejercicio. En la esencia de eso, con el vocabulario de su día, de su tiempo, o las palabras. Sí, bueno, y las situaciones también, ¿no? También. Sí, por eso. Entonces, bueno, no sé, pienso que el desafío, por así decir, probablemente nuestro ahora es ese, es decir, bueno, así como en un momento dado las vanguardias que irrumpen en los años 20 se agotan porque lo que se podía hacer en esa dirección estaba hecho, probablemente hay una cierta forma de hacer poesía que también se ha agotado y nosotros tenemos que volver a pensar cómo, no un movimiento reaccionario, por así decir, de decir, bueno, solo voy a escribir décimas y sonetos, sino cómo buscar una forma, no sé si decir nueva, pero sí, una interrogación, digamos, acerca de cómo ligar nuevamente algo de lo que hemos leído y admiramos con algo de lo que nosotros escribimos. La verdad, ¿no? el tema es apasionante, podríamos estar mucho más tiempo hablando de él. Ya me gustaría decir más cosas, pero creo que nos tenemos que centrar en el parasimpático, ¿no os parece? ¿Querías decir algo? No, pero... No, habla, es que no te he visto, perdona. Prefiero escuchar el soneto. Sí. Vale. ¿El soneto primero o qué era? ¿Quieres leer el soneto? Sí, sí. Venga, pues léenos el soneto. Ya veréis. Y cuando acabes de leer el soneto voy a decir una cosa. Vale. ¿Vale? Para una teoría del consuelo. Debes saberlo, libro. Aquí abajo no habrá para ti premio hoy en día. Cuando el hombre suspira todavía, nadie aprecia virtud en su trabajo. En el 3000 del verso embelesado irá uno a ver el Paraná corriente y ante esa orilla pensará que miente quien diga, acá el poeta fue alumbrado. Ten coraje, mi libro. Aunque preciosa, la voz del bardo en bata suena odiosa. Cuando él no esté, lo juzgarán divino. ¿A quién no ha mancillado la perfidia que anega los baches del camino? Solo el laurel postrero es sin envidia. Y sin embargo, ese mismo año, a pesar de este soneto, te concedieron el premio. Esa es la paradoja, por eso quería decirlo. Para ridiculizarme me dieron un premio. Bueno, lo del Paraná es porque Rosario, que es mi ciudad natal, sí, está al lado del río Paraná. Sí. Bueno, ¿por qué el título del parasimpático? Porque, a ver, no he hecho alusión en mi exposición porque si no me hubiera alargado interminablemente. De hecho, lo que he traído no lo he dicho todo, pero es que es el resumen de lo que había preparado y no hago más que cortar. Y una de las cosas que quería mencionar es eso, ¿no? El parasimpático es un nombre muy curioso. Sí. Mira, hay una cosa que tú mencionaste y que también es interesante, no me voy a alargar porque, pero que es, yo creo que tiene un poco que ver con lo que yo decía que el poeta tiene que hacer todavía lo que no sabe hacer. O sea, un libro es en cierto punto un proyecto, ¿no? Sí, aunque dentro de ese proyecto uno luego va haciendo cosas distintas. Entonces la pregunta que se plantea, creo, muchas veces a un poeta es, una vez que tú dices, creo que tengo el libro, es ¿cómo lo organizo? Claro. Puesto que evidentemente un novelista creo que debe tener bastante claro cómo se organiza una novela según las cosas que pasan y lo que quiere contar antes y después, etc. En el libro de poemas
puede resultar, digamos, podríamos decir, hay dos clases, para decirlo de una manera muy gráfica, el libro de poemas. El rejunte de cosas sueltas, cuyo orden no importa demasiado, y el que más o menos intenta ordenar y darle una cierta coherencia. Entonces, como tú dices, tiene esas dos secciones y el Requiem, y me faltaba el título, y me gustó el parasimpático, que como suele pasar fue un hallazgo un poco casual, porque, en primer lugar, porque incluye esa palabra simpático, Sí. que resume, creo, un poco lo que estábamos diciendo, o sea, el poeta que permanece atento, por así decir, a lo que sucede a su alrededor. Y el parasimpático es la parte del sistema nervioso que maneja todo lo que es la bajada del ritmo, digamos, el reposo, la relajación, etc. Y a mí me pareció interesante porque yo creo que ahí es donde el poema puede suceder. O sea, en el momento, voy a citar otra vez a Baudelaire, a quien ya veis que tengo muy presente. Baudelaire tiene un poema genial que se llama La chevelure, la melena, la cabellera sería, en el que él, o lo que llamaríamos propiamente el sujeto lírico, mete la cabeza en la cabellera de la amada, y el poema es todo lo que le evoca. Como la amada de Baudelaire era una mulata. ¿Es del libro de las flores del mal? Claro. Sí. Entonces él empieza a tener ensoñaciones con África, y especias, y musgo, y incienso. Y entonces en un momento dado dice la fecunda pereza, dice la fecunda pereza, es como el lugar del poema, ¿no? La fecunda pereza, que es un oxímoron. Baudelaire adoraba los oxímoros, porque la pereza no puede ser fecunda, pero para el poeta sí. Claro. Porque, digamos, claro, aquí hay una dialéctica, por así decir, entre lo productivo y lo improductivo, y cuando lo improductivo resulta productivo, por así decir. Entonces, claro, eso creo que para mí era interesante, porque yo evidentemente no soy en absoluto una persona perezosa, más bien al contrario, lo que me cuesta es descansar, pero sí que justamente pienso que el poema tiene algo de aparición. O sea, no es una cosa que tú puedes decir, ahora me siento, así como tú dices, por ejemplo, la traducción, tú dijiste que yo soy traductor, sí. Entonces, a ti te llega este libro y dices, los tengo que traducir. No hay más remedio que sentarte, traducir. Eso con la poesía no lo puedes hacer. Porque aunque tú tengas claro lo que te gustaría escribir, viste una película que te conmovió, estuviste en un museo que te inspiró, si no hay algo que aparece, Sí. Es muy difícil, lo tiene que esforzar mucho, y creo que se nota, sobre todo lo nota el propio poeta. Entonces, bueno, todo eso creo que tenía que ver con la idea del parasimpático. Creo que es que se merecía, ¿no? Que Sí. prestáramos atención a un título chocante, y bueno, y que ya sabía, estaba convencida de que... Y también, bueno, para llamar un poco la atención, porque si tú le pones, Sí. no sé, qué sé yo... Nuevos poemas. Sí, o evocaciones al atardecer, no sé, como que... Sí, que te va el puntito transgresor. Sí. Hasta decir que no. Bueno, ¿y qué nos quieres leer? Bueno, os leo... Hay un poema que yo quiero en este libro bastante, que es uno de los poemas más larguitos, pero no os asustéis, que tampoco tanto, porque tiene que ver con Barcelona, que lógicamente es una ciudad que yo quiero mucho, que es mi casa, pero que a la vez no deja de tener un cierto punto de extrañamiento. O sea, nunca dejo de tener la sensación de que en mi casa y soy de aquí, y a la vez no soy del todo de aquí. Y eso creo que, aunque a veces puede ser un poco angustioso, como en la vida personal, es productivo en la vida poética, ¿no? Esa especie de distanciamiento. Sí, ¿no? Bueno, ahora ya no tengo tanto contacto con ella, pero tenía una amiga muy amiga de Rosario. ¿Ah, sí? Sí, y siempre decía lo mismo.
que le encantaba estar aquí, pero siempre había algo Añoraba que la siempre. añoraba, Ya. y terminó Bueno, lo que marchándose pasa es que a- cuando... ¿Así? Cuando... Y desde allí decía que como añoraba volver. Claro, está, eso iba a decir, que ya estás dividido. Esa división que implica una cierta cuota de sufrimiento para el artista puede ser productiva, porque creo que en el poeta siempre hay algo, o en el surgimiento del poema, para decirlo más propiamente, siempre hay algo literalmente inadecuado. O sea, alguien que está completamente adecuado en la situación en la que está, difícilmente se ha movido a escribir algo, ¿no? Tiene que haber esa... Ahí está, por ejemplo, lo de Catulo y el otro Catulo, ¿no? O sea... Mi madre nunca, no sabía ni quién era Catulo, y yo tampoco conozco demasiado de él, pero me acuerdo cuando estabas hablando de él, que mi madre siempre decía, agua que no es de correr, déjala beber. O agua que no es de beber, Déjala correr. Exacto. Gran consejo. Bueno, mañana de verano, Barcelona. Mediados de julio. El sol, adolescente atolondrado, perdón. El sol, adolescente atolondrado, se levantó con hambre y resacoso y husmea entre las mermeladas del colmado Quiles. Las acacias, en fila, se pasarán el día pensando con rencor en el mar y en la tormenta que apenas llegará en octubre. Un transeúnte se sacude las bermudas y caen al pavimento 300 pasos no dados. Cerca del puerto, Colón señala altivo, por sobre las crestas de salmuera sucia, hacia la tumba de tu madre, que no has visitado este año, y él, severo, lo sabe. Desgraciado almirante, tu pedestal no pierda altura, le decís, vengativo. Las cosas se han puesto últimamente feas para las efigies de conquistadores. Un sol que hoy no es de oro, sino de arena y vaho, unta la ciudad y se olvida de lustrarla. Se distrajo fabricando el tiempo. Es su trabajo. Cada cosa palpa su sombra para consolarse con que sigue siendo opaca. Podés leer en el diario que hubo muertos por golpe de calor y solamente cuando mencionan los nombres y el barrio se te ocurre pensar, sin gran alivio, no es de mí de quien hablan. No te dictan estas líneas el amor o la musa, son respuesta a una voz que a la hora de la siesta es neutra como de encuestadora. Del pasado, ¿te acordás? Me acuerdo de la cabeza sobre una olla con hojas de eucalipto, de la estrella de un abrojo en la rodilla, de un río espeso como engrudo. ¿Y por qué seguiste a la poesía? Porque te exige todo sin prometer nada. Y en total, ¿cómo te fue en la vida? Eso preguntáselo mejor al fantasma que envejece en la orilla del río espeso. ¿Y la muerte? La muerte debe ser como cuando se corta la luz de golpe, pero esta vez ni siquiera a tientas vas a encontrar las sillas. El ruiseñor no aguanta un día tan largo. Repite un estribillo y te abandona en la hora malva. Cuando al fin podrás dormir, la manzana que ruborizaba tu frutero colgará del limonero del vecino y los números de teléfono del pasado y del presente se fundirán en cifras inverosímiles. El dedo resbala en la pantalla de la luna y se escucha una señal obstinada, pip, 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 una contradanza del ventilador. Gracias. Mucha tradición ahí, traída. Sí. Catulo y el desdoblamiento de Catulo completamente. Sí, pero eso en todo el libro, Eso ¿eh? todo, y muchísima tradición, incluso en simbología, imágenes traídas al pipí de aquí, a la Rambla, de Alquiler, que todos conocemos. Muy cinematográfico, muy visual. Sí, sí, muy sí. plástico. Me retumba. Por eso yo decía al principio que es el poeta que transita, que pasea por Barcelona, porque es como un deambular. Los temas. Sí, tiene que ver, por eso digo que
hasta cierto punto yo creo que este poema también es una de... Y varias cosas de este libro son declaración de amor a Barcelona, porque es... sí, lo que dice Dolors, el caminar... Ha sido un poco tu musa. Bueno, es, digamos, Borges tiene un soneto precioso en el que dice, y la ciudad ahora es como un mapa de mis humillaciones y fracasos, ¿no? Dice, ante ese mármol he visto los ocasos. A ver, y la ciudad ahora es como un mapa de mis humillaciones y fracasos. Ante esa puerta he visto los ocasos. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero quiero decir, la ciudad en la que uno ha vivido largamente es un mapa de su vida. Y a mí me interesaba registrar un poco eso. Mucha poesía europea, particularmente de la ciudad y del deambular, tiene que ver con el frío y con la oscuridad, y entonces yo por eso a propósito lo hice al revés, ¿no? Es decir, que de alguna manera también podríamos decir que hasta cierto punto es un poema de la luz mediterránea, ¿no? Donde el día es tan largo que hasta el propio ruiseñor se cansa y se va a dormir antes de que se haga de noche, ¿no? Un antinocturno, ¿no? De alguna manera. Y hay un momento que dices, no es a mí, a quien me pasó. Eso me ha recordado a Wisława Szymborska, Sí. la del motor averiado, no era yo, algo así. Oye, es buenísima, Sí. es buenísima. Y luego lo que hablabas antes, referente que algunos poetas dicen que lo que hacen no es para todo el mundo. Yo me acuerdo que un día, además, primero me aconsejaron que estaba muy bien hecha la traducción en catalán y lo compré en catalán. Pero vino mi hija, me lo quitó, se lo llevó y dije, vale, pues ahora pues lo compraré para mí, pero lo compré en castellano. Y he leído de ella, no me acuerdo el título, bueno, pero he leído de ella tanto en catalán como en castellano. Y antes me acordaba, porque recuerdo que el día que lo compré venía con una amiga y lo ojea sentadas en un y tal, y tiene algunos poemas preciosos. Sí. Yo no los tengo memorizados, pero vamos, me encanta. Sí. El caso es que se pone a leer y dice, anda, esto te gusta, pues esto lo puede escribir cualquiera. Digo, sí, claro, por eso aquí te dan el Nobel. La respuesta está muy bien. Es que claro, me quedé parada, Claro. porque tiene algunos, y claro, es que según lo lees, porque tiene en uno de ellos, dos de los libros, no me acuerdo, uno que le hace un poema a un gato, Un y gato es bestial. encerrado, un gato encerrado. Sí, es bestial, porque el gato es como si hablara y dice, ¿y a quién se le ocurre morirte y ahora dejarme? Y esto y lo otro. Yo lo encuentro genial, pero bueno, claro, entiendo que no a todo el mundo le gustan todos los poetas o todas las... No, claro. Tú aludes a unas cotorras en uno de Sí. tus poemas. Que son de Barcelona, ¿no? Además, Sí. un montón. Hay un montón y tanto. En la página 49. Sobre todo, Sí. yo no sé por los sitios, pero por mi barrio vamos. Bueno, lo leo si queréis. Bueno, este poema tiene algunas homenajes también, digamos, literarios. Uno es a un poeta argentino que se llama Leopoldo Lugones, que tiene un poema, La cotorra, que termina diciendo sobre el gajo trunco de un árbol en ruinas, cuando es más pesada la solar modorra, en la inmensa carga del nido de espinas, su flámula verde pone la cotorra. Y en el primer verso se habla de conversar con los difuntos, que es una metáfora que usa Quevedo para referirse a leer a los sabios del pasado, ¿no? Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, dice Quevedo, que son dos metáforas, digamos, de la lectura, ¿no? Obviamente dos oxímoros muy barrocos, porque no se puede conversar con los difuntos ni se puede escuchar con los ojos, pero lo que él quiere decir es que
la lectura permite revivir la voz de los sabios que se han ido. En realidad es un elogio de la imprenta, ¿no? Cotorras en el parque del Puchet. Fui al parque a conversar con los difuntos en el banco habitualmente mojado de sol, pero me interrumpió al rato algarabía de cotorras, sus disensos demenciados. Sin preámbulo dijeron: somos compatriotas, y que llegaron en barco esclavizadas, pero al cabo escaparon de las jaulas y vivían en el parque en democracia. Nosotras no mendigamos las besas en el suelo de la plaza del centro. Nosotras colonizamos las copas más altas, y si no hay palmeras, un pino es lo bastante bueno para la familia. Y en la primavera talamos ramitas con el pico para nuestros nidos como palanganas. ¿No nos viste acaso probar varias opciones para cada palitroque aún sin fijarlo? Y para que rompa el cascarón una camada colorida de cotorras catalanas. Y bailaban el gato entre mis pies. Se fueron de golpe y la seguí hasta la copa más alta del parque con la vista y el oído. Parecían el fruto móvil de las ramas, igual color, lustrado de estridencia. Se reprochaban lo que me habían dicho en asamblea sin turno de palabras. Flámula verde en la masa de espinas, los difuntos tengan su silencio, yo el aturdimiento de tus erres rotas. Genial, ¿eh? Yo el aturdimiento de tus erres Más rotas. más social, sí. Mucha imaginación para darle voz a las cotorras. Sí. Claro, es lo que decía, claro, también logra el multiperspectivismo, que está muy presente en este libro y se logra de diferentes maneras. Una es por el enfoque y otra es por la manera de... por las metáforas que utiliza. Sí, están muy bien, además son muy sutiles. Sí, porque cuando te paras a pensarlas, te das cuenta de que hay más miga, o sea, se pueden hacer muchas más, se pueden inferir muchas más cosas. Por ejemplo, el siguiente, un episodio en la guerra contra las golosinas. Este también es un ejemplo claro de un episodio contra la guerra. En la guerra Contra las golosinas. Como un hecho absolutamente trivial, o sea, una anécdota que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, como el poeta es capaz de elevar, ¿no? ese hecho anecdótico y convertirlo en algo que tiene mucha más enjundia. Bueno, hay que decir que este libro, la parte final de este libro, tiene algo que ver con el confinamiento. Hay varios poemas, yo no lo hago explícito porque ¿qué sucedió en el confinamiento? Que todo aquel que se creía escritor aprovechó para escribir 15 volúmenes y el que todavía no sabía que era escritor se descubrió que era escritor. Entonces, como era lógico, después del confinamiento salieron miles de libros sobre el confinamiento. Pero, una vez más, como digamos, lo que me interesa a mí es un poco más la sutileza o dejar ver, digamos, sin hacer evidente, creo que se nota que aquí hay algunas cosas que tienen que ver con ese momento porque, como ustedes saben y vieron, fue un momento en que cierta naturaleza, digamos, renació en la ciudad, ¿no? Sí, particularmente sí. Los pájaros. Y a mí me gustaba la idea de registrar eso, no impostar una ornitología que yo no poseo, sí. Sino ver cómo de pronto en la cosa más artificiosa que puede haber, que es la vida urbana, irrumpe algo de lo natural, que es, ¿no? Entonces, hay algunos, por eso hay esta sección que se llama Tres avatares del aire, que tiene que ver con en el parque, sí, con pájaros. El episodio de la guerra. Entonces, bueno, tengo una amiga que se llama Ana Basualdo, que es una periodista y escritora, que es para mí una fuente muy rica de anécdotas, porque todo el tiempo le pasan cosas. Después
Si quieren les leo otro Bueno, hay 2 poemas más aquí que tienen que ver con Ana y creo que son más o menos divertidos. Ana vive en un piso muy modesto en la Sagrada Familia, pero como es un sobreático tiene una gran terraza y le encantan las jardinerías y se dedica buena parte de su vida a sus plantas. Dice, una mañana de marzo templada, después de almorzar en la terraza, Ana vio urracas, verdecillos, hasta los minuciosos mirlos que cuentan primero y después comen, recaudadores de migas. Inmóvil detrás de la puerta, se ensoñaba en la semántica de gorjeos y silbidos, y el rato se acordó, no es bueno el pan, hay que comprar alpiste. Al día siguiente, la República emplumada, hasta los gorriones, saltarines, mostró su preferencia por las migas. Como una madre en guerra contra las golosinas, pensó que eliminar de todo el pan era, sin duda, la estrategia infalible. Y las sucias, tullidas, guturales palomas, deponiendo la vigilancia desde las chimeneas, ya sin disputa de jurisdicción, danzaron sobre el alpiste una parada triunfal. El toque de humor siempre es... Está muy bien.